¿Qué pasa cuando el terror se viste de flores y el sol nunca se pone? ¿Es posible que una festividad llena de cantos, colores y risas sea también una de las experiencias más perturbadoras que jamás verás en pantalla? Midsommar, dirigida por Ari Aster, redefine todo lo que entendemos por horror y nos lleva a un lugar donde el miedo está escondido a plena vista. En su estreno, esta película no solo dividió al público, sino que se ganó un estatus de culto, convirtiéndose en una experiencia casi hipnótica para los fanáticos del género. Bienvenidos a Series y Películas, y en esta edición de Halloween exploraremos cómo esta obra se ha posicionado como una de las películas de terror más icónicas del siglo XXI. Hoy analizaremos los aspectos que la vuelven única y discutiremos cómo esta película desafía los límites de lo aterrador. ¿Qué tan extraño es que una ruptura amorosa sea la semilla de una de las películas de terror más impactantes del siglo? La historia detrás de Midsommar es sorprendentemente personal para su creador, Ari Aster. Tras una ruptura sentimental difícil, Aster canalizó su dolor en el guión de la película, transformando la vulnerabilidad y el caos emocional en una experiencia inquietante. Midsommar explora no solo el horror ritualístico, sino el dolor emocional, como un proceso de desintegración y renacimiento. Y es que esta película, en esencia, es una historia de duelo, trauma y búsqueda de identidad, temas que se convierten en una pesadilla psicológica dentro de un contexto cultural que resulta aterrador para el espectador occidental. Para Aster, cada elemento de la película, desde los colores hasta los sonidos, contribuye a la construcción de una atmósfera inquietante. El cineasta estudió en profundidad las tradiciones paganas y los rituales de fertilidad que se practican en Suecia, y luego los reconfiguró con una narrativa retorcida y escalofriante. Uno de los puntos fuertes en su visión fue construir una comunidad cerrada, el Jorga, donde las costumbres ancestrales controlan la vida y la muerte. En el Jorga, cada ritual representa una etapa de la vida, desde el nacimiento hasta el sacrificio. La minuciosidad con la que Aster trabajó estos detalles logra que cada elemento del festival, desde las danzas hasta las comidas y los atuendos, no solo parezca auténtico, sino que también se sienta desconcertante. El personaje de Dani, interpretado magistralmente por Florence Pugh, es el ancla emocional de esta historia. Aster buscó retratar su viaje desde el dolor hasta el renacimiento, en un contexto ajeno y siniestro. A lo largo de la película, Dani está atrapada en su propio dolor, pero al entrar al Jorga, una comunidad que abraza el sufrimiento de maneras ritualizadas y radicales, el espectador comienza a experimentar una inquietante dualidad. ¿Está Dani siendo liberada o manipulada por una secta? La actriz Florence Pugh reveló en entrevistas que el proceso de interpretar a Dani fue emocionalmente desafiante, ya que el dolor de su personaje es visceral y se manifiesta en escenas de llanto y catarsis intensas. Como curiosidad, Pugh mencionó que una de las escenas más difíciles fue la del grito colectivo dentro de la comunidad, donde Dani se une a las mujeres del Jorga en un acto de sufrimiento compartido. Este ritual de resonancia emocional es un eco de las ceremonias paganas reales en las que el dolor se convierte en un acto comunal, transformando el trauma en una especie de vínculo social. En cuanto a la narrativa, Aster se inspiró en películas de terror folk como The Wicker Man, que también explora los horrores de una comunidad cerrada con creencias propias, y en cineastas como Ingmar Bergman, quien mostró en sus películas el aislamiento emocional dentro de la cultura escandinava. Sin embargo, Aster va más allá, crea una atmósfera en la que el espectador, al igual que Dani, nunca sabe si lo que ve es realmente una liberación o una trampa. Y lo más interesante es que, a diferencia del terror tradicional que busca asustar desde fuera, Midsommar nos atrapa desde dentro, haciéndonos vivir el horror desde una realidad culturalmente plausible, pero terriblemente retorcida. ¿Por qué filmar un terror psicológico en plena luz del día? Ari Aster desafía en Midsommar la esencia visual del género, filmando casi toda la película en una iluminación brillante y natural. La mayoría de las películas de terror utilizan la oscuridad para esconder la amenaza y potenciar el miedo, pero Aster hace lo opuesto. Sitúa el terror a plena vista, bajo un sol que nunca se pone, una constante que resulta desorientadora e incómoda. El Festival del Jorga coincide con el solsticio de verano, cuando la luz solar es constante en esta región de Suecia. Así, la luminosidad en la película adquiere un carácter invasivo, transformando la tranquilidad del paisaje
en un escenario desconcertante y perturbador. La cinematografía de Paweł Pogorzelski fue fundamental en esta visión, y juntos decidieron que la paleta de colores fuera tan brillante que casi doliera a los ojos. En Midsommar, los colores vivos de las flores, los trajes tradicionales y los campos verdes saturan la pantalla y crean una especie de terror pastoral, un estilo visual donde la luz, paradójicamente, abruma. Esta saturación visual afecta al espectador, quien experimenta una especie de claustrofobia luminosa, atrapado en un lugar de colores tan intensos que se vuelven opresivos. Esta cárcel de luz es una herramienta narrativa que Aster utiliza para comunicar que en el Jorga no hay escapatoria, no hay sombras ni escondites. Una comparación interesante surge cuando miramos la filmografía de Aster, en especial su trabajo en Hereditary. En este filme, la oscuridad y los espacios cerrados intensifican el miedo, jugando con los rincones y la incertidumbre visual. En contraste, en Midsommar, el terror se presenta como algo ineludible y abrasivo, como si el peligro residiera en la imposibilidad de apartar la mirada. Este contraste entre sus dos películas redefine el alcance del horror visual de Aster. En Hereditary, la oscuridad sirve para ocultar lo espantoso, mientras que en Midsommar, la luz nos obliga a confrontarlo sin remedio. Otro aspecto fascinante es el uso de la cámara para perturbar al espectador. En varias escenas de Midsommar, la cámara se inclina lentamente o gira de forma inusual, imitando la experiencia de los personajes al consumir drogas rituales. Esta distorsión visual añade una capa de disonancia que Aster utiliza para hacernos sentir tan desorientados como los protagonistas. Como dato curioso, durante el rodaje de estas escenas, el equipo utilizó una técnica llamada warping o deformación del lente, manipulando la imagen para dar un efecto onírico y surrealista. Esta estrategia nos hace cuestionar la realidad, sumergiéndonos en la misma sensación de confusión que viven los personajes. Una anécdota interesante del set de filmación es que Aster y Pogorzelski a menudo esperaban a que el sol estuviera en el ángulo perfecto para maximizar la luz natural, a tal punto que las filmaciones se alargaban varias horas al día solo para conseguir esa perfección invasiva que caracteriza a Midsommar. Además, la decisión de rodar en Hungría en lugar de Suecia se debió en gran parte a la luz de verano particular de esa región, que resultaba ideal para lograr el estilo brillante e incandescente que la película requería. En conclusión, Midsommar es un ejemplo magistral de cómo una estética puede redefinir la experiencia de horror. Al llenar cada cuadro de luz y color, Aster convierte un escenario idílico en una trampa visual. La película invita al espectador a presenciar cada horror sin cerrar los ojos, creando una atmósfera que sube lentamente la tensión hasta que resulta casi insoportable, redefiniendo los límites de lo que puede considerarse una estética de terror. ¿Es Midsommar realmente una película de terror o una broma macabra? La recepción en Suecia fue curiosamente contradictoria a la del resto del mundo. En su país de inspiración, el filme fue interpretado en muchos círculos como una especie de comedia negra, una visión fascinante que expone cómo el terror y la cultura pueden ser percibidos de maneras opuestas en diferentes territorios. En Suecia, las escenas de rituales y celebraciones fueron vistas casi con humor, un choque cultural que solo elevó el interés global en el filme y que en otras regiones del mundo fue tomado como una narrativa de terror psicológico pura. Este fenómeno refleja cómo Midsommar juega con los límites del género y de la percepción del miedo, situándolo en un lugar extraño, casi de culto. La influencia de Midsommar en la cultura pop y su impacto a nivel mundial han sido masivos. A través de festivales, trajes de flores y hasta memes, la película ha dejado una marca que demuestra cómo la aproximación única de Aster ha hecho de esta película un fenómeno cultural. De hecho, los fanáticos han celebrado incluso sus aniversarios, y existe una especie de culto alrededor de los símbolos y las imágenes que el director creó. Y como dato curioso, algunos lugares en Suecia reportaron un aumento en el turismo inspirado por el filme, con visitantes ansiosos por ver el verdadero Midsommar. ¿Cómo logra Florence Pugh llevarnos al límite de la empatía y el terror con un solo grito? Su interpretación en Midsommar fue un punto de inflexión en su carrera, capturando con una sensibilidad brutal cada emoción de su personaje.
Pugh interpretó a Danny con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que dejó una huella profunda en el espectador y en la crítica. El sufrimiento de Danny es tan auténtico que casi sentimos que atravesamos su dolor junto a ella. Esta actuación ayudó a cimentar el talento de Pugh en Hollywood, destacándola como una de las actrices jóvenes más prometedoras y llevándola a proyectos que consolidaron su popularidad. Es interesante que la producción originalmente buscaba a alguien de un perfil más alto, pero Pugh impresionó tanto con su audición que su elección se convirtió en uno de los grandes aciertos de la película. ¿Por qué Midsommar es ya un clásico del terror moderno? Esta película desafió y reconstruyó los límites del género, llevándonos a un lugar donde la luz y la belleza pueden ser tan aterradores como las sombras. No solo consolidó a Ari Aster como un director de culto, admirado incluso por leyendas como Martin Scorsese, sino que también nos dio una de las interpretaciones más conmovedoras de Florence Pugh. Aster demostró que el horror no tiene reglas absolutas y que un terror psicológico puede residir en lo que parece inocente y festivo. Entonces, ¿qué opinas de Midsommar? ¿Te pareció una experiencia aterradora o una pieza inquietante de reflexión? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu película de terror favorita. Y si disfrutaste de este análisis, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.